Cooperativas y Economía Social de Madrid. Agrupa distintas familias. Las últimas que se han incorporado han sido la ASALMA, la Asociación de Sociedades Laborales, y también UNIDE, que es seguramente que lo conoceréis porque es la antigua Gruma, ¿de acuerdo? Fue la primera cooperativa de distribución que se creó en España. Forma parte de FECOMA, la Cooperama, que agrupa las cooperativas de trabajo asociado, UCETAN, que agrupa a las cooperativas de enseñanza, CONCOBI, que agrupa a las cooperativas de vivienda, Transcoop, que agrupa a las cooperativas de transporte, UNCUMA, que agrupa a las cooperativas de consumo, y UCAN, que agrupa a las cooperativas agroalimentarias. Desde el inicio de este curso, estamos hablando desde en agosto del año pasado, hemos iniciado una nueva etapa contando con la presencia de José Vidal García como nuevo gerente, que la situación que teníamos había alcanzado unas cotas ciertamente importantes con la gerencia de Francisco Javier Barrero, pero partiendo de ese nivel hemos tratado de implementar nuevas actuaciones, llegar a más gente, porque entendemos que es importante la cantidad, sobre todo si viene acompañada de la calidad, y porque necesitamos capacidad de interlocución frente a los poderes públicos. Y no se puede tener capacidad de interlocución si estamos siempre metidos en lo pequeño, si me permitís también, aprovechando la confianza que tengo con vosotros, en lo cutre y en lo marginal. Ciertamente, Eduardo, se ha demostrado a lo largo del tiempo que las empresas de economía social tienen una capacidad importante de resistir distintos avatares, sobre todo cuando vienen unas situaciones profundamente negativas, y entonces desde el punto de vista económico y social, y aparece la fuerza creadora de la cooperación. Lo que pasa es que a esas palabras que has dicho, y también coincido contigo en esa idea que has puesto muy clara, que somos empresas, pues tengo que decir que también en épocas de bonanza económica, las cooperativas y las empresas de economía social en general han sido capaces de crecer, y hacerlo en términos de solidaridad. Por lo tanto, a diferencia de cómo ha evolucionado la economía, sobre todo a partir de la década de los 80, porque hasta los 80, con las lecciones aprendidas de la crisis del 29 y la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera el crecimiento económico se entendía también con un crecimiento equitativo para todos y cada uno de los miembros de que conforman las distintas sociedades, ¿no? Sobre todo en el mundo occidental. Digo de alguna manera. Lo que es evidente es que a partir de ese momento, como consecuencia del neoliberalismo y la hiperglobalización, se ha roto ese esquema. Se ha roto ese esquema y entonces sí se puede apreciar que ha habido crecimiento económico, pero también hemos podido constatar que la brecha social ha ido incrementándose. Entonces, hay autores que piensan que es necesario que haya un pacto social que, aparte de fortalecer la economía del Estado y la economía del mercado, tiene que ser lo suficientemente inteligente. No estamos hablando de un pacto escrito, ni que sea visible a través de ningún documento. Estamos hablando
de una forma de pensar, de ser y de actuar que ponga en valor la economía social. Porque la economía social, si se apuesta por ella, se está apostando por la creación de empleo de calidad, se está apostando por la primacía de las personas por encima del capital, se está apostando por la aplicación de los resultados económicos en términos de equidad, se está apostando por la promoción de la solidaridad, no solamente dentro de la propia empresa de economía social, cooperativa o social laboral o centro especial de empleo, mutualidad, etcétera, etcétera, sino también irradiando de una manera positiva hacia el exterior. Es lo que se recoge en los principios cooperativos como el interés por la comunidad. La comunidad se puede sentir, se puede apreciar en un sentido de barrio, de lo más cercano que puede estar lo más cercano a la empresa, pero también se puede hablar de comunidad cuando hablamos del planeta y los problemas que ahora mismo tiene nuestro querido planeta, ¿no? Hay también cuando hablamos de economía social, también hablamos de la independencia de los poderes públicos. Bien. Históricamente se ha demostrado que el origen del cooperativismo está ligado al principio de reciprocidad. Cuando surgen en el norte de Inglaterra, a mediados del siglo XIX, las empresas cooperativas lo hacen, en primer lugar, responsabilizándose los integrantes, los socios y socias que formaban parte de la cooperativa, de la situación. Evidentemente poniendo sus recursos, sus factores de producción, a favor del interés general. Hay autores, como Paul Collier, que piensa que ese principio de reciprocidad fue la base de la socialdemocracia, de tal manera que esa idea de dar primero, de una manera generosa, solidaria, para generar recursos que alcancen a toda la sociedad, pues es la base de los impuestos progresivos para tratar de atender a los servicios públicos como la educación, la sanidad, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que ha ido evolucionando. Evidentemente, la cooperación en sentido estricto y la economía social, término que empezó a utilizarse a finales de los años 70, probablemente ligado al incremento de la brecha social, la brecha económica y la brecha social, como antes indicaba, y probablemente con un claro origen en Francia, en el país vecino, se ha ido consolidando, pero hay que avanzar más, hay que avanzar más. Algunos pusieron en duda la capacidad de generar riqueza, de ser eficientes. La primera mujer que recibió en el año 2009 el Premio Nobel de Economía, la profesora de la Universidad de Indiana, Elinor Ostrom, demostró a través de estudios estadísticos que las instituciones de propiedad conjunta son más eficientes en el ámbito económico, en el ámbito social y medioambiental, son más eficientes que las instituciones públicas y que las estrictamente privadas. Por lo tanto, cae desde un punto de vista científico, de su peso, la idea de que las empresas de economía social son ineficientes. No solamente lo redujo al estudio, por ejemplo, de los que se dedicaban a la pesca en el Golfo de California o instituciones de las montañas alpinas en Suiza o instituciones en España como el Tribunal de las Aguas o algunas zonas, algunos modelos de propiedad en el Valle del Duero o en la zona de Albarracín, etcétera, etcétera, sino
Los estudios fueron muy amplios, muy generalizados, y llegó a la conclusión que esto funcionaba si había unas reglas claras de que regularan las relaciones entre los individuos, que hubiera métodos para la solución de conflictos comúnmente aceptados por todos, y que todo el mundo, todos los que integraban estas instituciones de propiedad conjunta, sacaran ventaja comparativa en la pertenencia a esta institución. Bien, yo me quedo con esto desde el punto de vista científico. La realidad, lo que yo he podido conocer a lo largo de mi trayectoria como miembro de una cooperativa de educación, es que esto es cierto. Es decir, se puede generar riqueza, se puede actuar de manera democrática, de tal manera que el principio de una persona a un voto tenga relevancia desde el punto de vista económico, que puede ser tanto más inteligente que el pragmatismo que tiene una unidad monetaria a la hora de buscar única y exclusivamente su propia rentabilidad, porque tenemos algo muy precioso y puede resultar aparentemente muy evangélico: contamos con las personas. Y yo sé que una persona es un conflicto, y que cuando el grupo aumenta el conflicto, pero tenemos que ser conscientes de la fuerza que tienen este tipo de empresas cuando se actúa en una misma dirección y en un mismo sentido. En el año 75, el que fue rector de la Universidad de Deusto, Dionisio Aranzadi, haciendo un estudio con lo que ahora vendrían a ser las cooperativas de trabajo asociado, demostró precisamente que en ese consenso, que es muy complicado alcanzarlo, el consenso que se da dentro del colectivo, cuando se alcanza, eso tiene una fuerza tremenda. La experiencia de Mondragón es una muestra evidente de lo que estoy diciendo. Ahora bien, ¿cuál es la problemática que nos encontramos en nuestro país? Bueno, yo soy de los que piensan que al poner a las personas en el centro del interés, del centro de la empresa, pierden relevancia la titularidad de los factores de producción, que es el modelo que hemos heredado de la revolución industrial. El conflicto se traslada a la persona, como ya ha puesto de manifiesto. Pero igual que hemos sacralizado los agentes sociales desde el punto de vista constitucional, y no hay consejo, no hay mecanismo que se cree donde aparezcan planteamientos para la reflexión, la discusión, la toma de acuerdos, donde no esté sacralizada la presencia de sindicatos y de patronal, sobre todo los sindicatos mayoritarios de UGT, Comisiones Obreras y la COE. Ha habido una trampa desde el punto de vista de la Constitución para las cooperativas. Se sacó fuera de lo que es la idea del derecho mercantil. Se aprobó un 129.2 en buena hora, entiendo que en buena hora, pero hay una pequeña trampa, de manera que establecía una obligación a los poderes públicos de apoyar este tipo de iniciativas, pero dejarnos fuera del corpus mercantil. Las competencias se trasladaron a las comunidades autónomas, y esto no es una medida que sea proporcional al interés de los poderes públicos hacia esta fórmula societaria. Por ejemplo, ha habido problemas y hay con regiones, comunidades autónomas periféricas, etcétera, pero en ningún momento se ha planteado en empresas catalanas, sociedades anónimas, tratar de hacer una ley de sociedades anónimas catalanas. Y sin embargo, aquí tenemos tantas leyes de cooperativas,
como comunidades autónomas hay. Y os tengo que decir que esto no significa que haya un mayor respeto y un mayor fortalecimiento y un mayor apoyo hacia esta fórmula societaria. Realmente se nos ha encuadrado en un tema de menor cuantía, en una fórmula societaria ocurrente, que hacemos cosas interesantes, que somos buena gente, buenas personas, y que, bueno, que de vez en cuando no está mal que nos apoyen. Si el partido político que hace esta visión es de derechas, pues va a tener una cierta consideración a que nos movemos en la izquierda. Y mientras que si el ámbito de reflexión son en partidos de izquierdas, siempre tendrán la tentación de pensar que somos empresas muy conservadoras que responden a criterios tradicionales de la derecha. Por lo tanto, frente a ello, frente a este mare magnum donde estamos, evidentemente tenemos el derecho, nuestro derecho a estar presentes en la vida económica, a demostrar que somos capaces, que somos eficientes, que generamos riquezas y que desde luego cualquier tipo de apoyo que directa o indirectamente hayamos podido percibir de las distintas administraciones a través de transferencias de impuestos indirectos y de impuestos directos, hemos pagado con creces, contribuyendo en base a ese principio de reciprocidad que decía al principio, que mencionaba al principio, al inicio, hemos contribuido a que nuestra riqueza, la que hayamos sido capaz, haya revertido en reforzar el estado de bienestar y tratar de mejorar las condiciones de nuestros ciudadanos. Lo dejo aquí. Vale, si queréis, podemos continuar. Sí, ahora después habrá tiempo de preguntas. Genoveva, cuando quieras, tenías una presentación que creo que sí. tú la puedes compartir. Yo os voy a compartir pantalla. No sé si me oís bien porque la wifi me está fallando hoy. Sí. Si no, vale, perfecto. Vale, yo os voy a contar lo que es REAS Madrid, que es la organización a la que represento en este foro, que es la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Madrid. ¿Vale? Por daros un... A ver, esperad un segundito. Por daros un poco las cifras, REAS Madrid se enmarca dentro de REAS Red de Redes, que es una organización confederal y de carácter autónomo en cada uno de los territorios en los que está. Tenemos 15 redes territoriales y 4 sectoriales que enmarcan a más de 800 empresas y entidades sociales con actividad económica. Anualmente desarrollamos el balance social, que es una auditoría social que hacemos a nuestras empresas, económica y social, que nos dan un poco las cifras que tenemos. Tenemos 50.000 personas vinculadas y cuando hablamos vinculadas hablamos tanto de personas contratadas como de personas voluntarias, asociadas, etcétera, de las cuales un 65% son mujeres. Por lo tanto, en los indicadores de género estamos mejor que en la economía convencional. Generamos unos 900 millones de euros tenemos unos 900 millones de euros de ingresos anuales y una composición jurídica heterogénea. El 41% son cooperativas, el 2,2% sociedades laborales, el 39% asociaciones y fundaciones y el 9,9% empresas de inserción. Esto a nivel estatal. Vamos a ver que en Madrid la cosa cambia un poquito. Y además tenemos composición multisectorial con sectores estratégicos como economía circular, comercio justo, renovables, vivienda cooperativa, finanzas, alimentación y cuidados. Llevándonoslo a... os voy a comentar primero la de Madrid, se me han desordenado, perdonad. En el caso de REAS Madrid, dentro de lo que son las REAS, hay algunas que tienen la experiencia de los mercados sociales. Los mercados sociales, digamos que son como la puesta en práctica de los principios de la economía social y solidaria, que luego os explicaré.
En el caso de Madrid, pues tenemos el Mercado Social de Madrid, que es una cooperativa, tiene forma jurídica de cooperativa y es una red de producción, distribución y consumo de bienes y servicios que está constituido, es cooperativa mixta, tanto por empresas y entidades como por consumidoras y consumidores, ¿vale? En nuestro caso tenemos más de 160 entidades vinculadas y unas 10.000 personas, también entre trabajadoras, voluntarias y asociadas. En nuestro caso tenemos un casi 42% de cooperativas, un 22% de asociaciones y un 23% de personas trabajadoras autónomas, que es cierto que es una peculiaridad del caso de Madrid, porque, por ejemplo, hay otras redes que no admiten la figura del autónomo, ¿no? En el caso de Madrid sí, y además a mí me parece desde luego un dato de mucha relevancia y muy interesante porque, bueno, representa también, da un poco la idea del tamaño que está adquiriendo, digamos, la empresa individual o la figura del autónomo o la autónoma en la economía actual. Aquí veis un poco las redes que tenemos a nivel estatal, la CHES, que es la Xarxa de Economía Solidaria en Cataluña, Aragón, Nafarroa, Euskadi, Rioja, Galicia, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, tenemos Canarias, Andalucía, Murcia, que además acaba de crear su mercado social, está en ello, País Valencià y Baleares. Por lo tanto, pues prácticamente en todas las comunidades autónomas tenemos presencia. Y estas son un poco las estratégicas, o sea, las sectoriales, perdonad. La sectorial de recuperadores tiene 34 entidades y sobre todo representadas por AERES, que es la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria. Tenemos 25 organizaciones de comercio justo, 18 cooperativas de energía renovable que están un poco representadas por la Unión de Renovables, y de finanzas éticas pues tenemos entidades digamos, que abordan las finanzas de distintos lugares, ¿no? COP57, que es una cooperativa de crédito que da créditos sobre todo a entidades, Fiare Banca Ética, que es también cooperativa, Ecocredit, que tiene varias delegaciones y trabaja sobre todo con créditos en el sur global, CAES, que son seguros, FEDS, que son Financiaments Éticos y Solidarios, que es Ethics y Solidari, que están en Cataluña, y REFAS, que es la red de finanzas de alternativas y solidarias. Un poco yéndonos al marco teórico que planteamos, aquí tenéis la carta de principios de la economía social y solidaria, que un poco, bueno, pues en base a los principios de equidad, trabajo, sostenibilidad medioambiental, cooperación, no lucro y compromiso con el territorio. Y desde luego tenemos un enfoque feminista, ¿no? Tratamos de poner la perspectiva de género en todo lo que hacemos. Y bueno, en el marco de arriba lo que tenéis un poco son la diferencia dentro del enfoque y el marco que tenemos con la economía convencional, donde bueno, pues las economías o sea, ¿no? Las empresas capitalistas tienen un objetivo de maximizar el beneficio y consideran recursos a todo lo humano, lo ambiental y lo social, mientras que la economía social y solidaria lo que tiene es una perspectiva de sostenibilidad de la vida y sostenimiento de la vida, donde lo económico es un recurso más. Bueno, aquí tenéis un poco las direcciones de REAS a nivel estatal o confederal y a nivel madrileño. Y saliendo un poco de esto, quería comentar, y un poco con el discurso que ha seguido Carlos, que me ha parecido muy interesante, y siguiendo un poco el hilo de Ostrom, ¿no? Para la gestión de los comunes. O sea, que creo que es importante empezar a salir de la dicotomía en la que planteamos
la economía y sobre todo los actores económicos, ya sea Estado, ya sea entidades privadas, ¿no? O sea, salir de la dicotomía público-privado y empezar a entender que los recursos y las empresas también pueden ser un poco planteados desde lo comunitario y lo colectivo, ¿no? Y esto es un poco lo que plantean los commoners, ¿no? Que es la herencia teórica de Ostrom. A mí una de las autoras más interesantes de hoy en día a este respecto me parece Silke Helfrich. Y bueno, ella comenta que lo común no es aquello que representa el Estado ni aquello que representa el sector privado, y me parece que es una cosa que tenemos que empezar a poner encima de la mesa, ¿no? La gestión desde lo colectivo, desde lo asociativo, a pesar de que pueda ser entidades empresariales, ¿no? Como pueda ser la economía social y solidaria, incluso la economía social entendido, ¿no? Como las formas jurídicas, las propias cooperativas. ¿No? A la hora, por ejemplo, uno de los ejemplos que a mí más me gusta poner y que ahora está muy en boga es el ejemplo de las Kellys, ¿no? Que ahora tienen una lucha muy importante en el tema de derechos laborales y fue muy evidente con el tema, ¿no? En la pandemia, el tema de los cuidados y de los servicios esenciales, que se evidenciaron mucho sus condiciones laborales, aunque era un tema que ya estaba encima de la mesa. Y siempre se plantea, ¿no? Como la lucha... voy a dejar de compartir pantalla porque os estáis viendo a vosotros mismos, nadie me dice nada. ¿Me veis ahora, verdad? Sí. Entonces, me parece muy, muy interesante porque nosotras, por ejemplo, dentro de la red tenemos cooperativas de mujeres que se dedicaban a los cuidados, que eran cuidadoras o que eran Kellys, ¿no? Se te oye un poco mal. Vale, pues entonces voy a quitar el vídeo, porque ya digo que es que me he venido a vivir al pueblo y tengo la wifi un poco floja. ¿Me oís ahora mejor? Mucho mejor. Vale, pues por ejemplo, el abordaje que se está haciendo a la problemática de las Kellys es, por supuesto, y como no puede ser de otra manera, desde la mejora de sus condiciones laborales, ¿no? Hacer un marco jurídico que las proteja, que por supuesto no puede faltar. Sin embargo, por ejemplo, nosotras tenemos iniciativas dentro de la red de mujeres que han montado sus propias cooperativas mixtas, donde están las personas que cuidan y las personas cuidadoras. O sea, las personas cuidadas, perdonad, ¿no? Es decir, han montado una cooperativa de trabajadoras y consumidoras donde las personas que reciben los cuidados participan en el debate y en la opinión de cómo quieren recibir esos cuidados y cómo quieren tratar a las personas que las cuidan y viceversa, ¿no? Y me parece un modelo muy interesante que tiene poca visibilidad. Y me parece que se está regulando mucho desde los derechos laborales, que como digo, no puede ser evidentemente de otra manera, esto hay que regularlo y no puede ser que se permitan estas condiciones de precariedad laboral, pero creo que desde aquellos que legislan o desde las oposiciones, desde los partidos políticos, desde aquellos que plantean el debate, es interesante empezar a visibilizar y a dar cabida a que también existe una autoorganización y una autogestión de este tipo de iniciativas y que se aborda desde el cooperativismo y desde la economía social y solidaria. Entonces, salir un poco de esta dicotomía y empezar a dar espacio también a la autoorganización desde la actividad económica, que lo que hace es articular sociedad, me parece fundamental. Esto, me parece que es una idea que es importante transmitir. Y luego, también me parece muy importante el poner encima de la mesa la compra pública responsable, es decir, la capacidad que tienen, teniendo en cuenta que la cantidad de Producto Interior que movilizan las administraciones públicas, ya sean locales, ya sea, por supuesto, estatal o ya sean autonómicas, en la compra de bienes y servicios, me parece que es muy importante tener también esto en mente. Promover el cooperativismo. Hay muchísimos concursos públicos que se sacan que tienen una serie de limitaciones y no hablo ya de las cláusulas sociales, ¿no? Pues, por ejemplo, en tamaño, por ejemplo, en número de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, me parece que es importante empezar a meter también
cláusulas de organización colectiva o de sostenibilidad medioambiental, potenciarlas en este caso, cuando tenemos en cuenta o cuando actuamos desde las administraciones públicas, ¿no? Y me parece que es muy importante ponerlo también encima de la mesa porque se movilizan muchísimos recursos desde lo público y se tiene en poca consideración más allá, pues, ¿no? el porcentaje de empresas de inserción o personas con discapacidad o, ¿no? Todo este tipo de cosas. Entonces, creo que eran dos cosas sobre las que quería incidir, sobre salir de la dicotomía público y privado y dar una mayor importancia a la compra pública responsable, que son dos cuestiones que se están moviendo bastante desde la economía social y solidaria y desde los discursos que manejamos. He ido bastante rápido quizás en comparación con Carlos, pero bueno, aquí paro y me parece la verdad más interesante también dar paso al debate. Muchas gracias a ambos. Realmente habéis abierto un espectro interesantísimo desde lo ideológico. Perdón, sí. Perdona, se me ha olvidado comentar una cosa, que es que en una reunión previa que tuvimos, creo que una de las cuestiones donde tenemos que empezar a pisar el acelerador es en la digitalización. Y ahora que también se está, en el caso de la economía social y solidaria, desde luego, y ahora una de las cuestiones que se está planteando es, bueno, que ya está saliendo, es el tema de los riders, ¿no? El tema de la regulación del trabajo de plataforma. Y bueno, a mí me parece un tema apasionante. Creo que una de las figuras más interesantes también que habría que potenciar es el cooperativismo de plataforma, porque es cierto que la economía se está digitalizando y aquí vamos por detrás. Y simplemente para quien le interese, mañana hay una charla, hoy os vuelvo a compartir pantalla, con Chomsky y Trevor Shores, que son dos de las figuras más importantes. Os paso por el chat el enlace, pero bueno, se está moviendo bastante a nivel de Estados Unidos el tema de cooperativismo de plataforma y bueno, para quien le interese que mañana está esta charla y la quería compartir con vosotras y vosotros, os la dejo en el chat de aquí, ¿vale? Y, creo que también es una de las cosas que habría que empezar a poner encima de la mesa, cómo plataformizamos el cooperativismo, porque desde luego es muy interesante las posibilidades que se abren, porque digamos que las plataformas están representando la forma más cruda de lo que es el capitalismo y es uno de los terrenos que el cooperativismo y la economía social y solidaria tiene que conquistar desde mi punto de vista. Muchas gracias. Como decía, habéis abierto un espectro interesantísimo y amplio. Ya hay bastantes preguntas. Yo podría resumirlas o bien le podemos dar voz. No sé si Álvaro está en condiciones de poder dar voz a cada uno Sí. de las personas. Lo que sí que pediríamos es que, por favor, seáis sintéticos en las preguntas para que haya ocasión de que todos los asistentes que tengan la intención de hacerla, pues puedan hacer preguntas. Aquí, por lo que yo veo, al menos por el chat... El primero es Alfonso, ¿no? Alfonso. ¿No? Sí, Alfonso. Vale, sí. pues espera que le busco. Es una pregunta para Carlos. Sí. Ya puedes hablar, Alfonso, si quieres. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Vale, sí, bueno, era para Carlos, pero bueno, podría ser para cualquiera de los dos. Si en todas las organizaciones de las que habéis estado hablando, donde estáis metidos, se contempla algún tipo de mecanismo para extender este tipo de cooperativas, y con eso me refiero a personas que pueden estar interesadas en formar parte de la economía social. ¿Cómo se podría hacer? Bueno, supongo a través de una base de datos que fuerais creando, en fin, habría que hacer bastantes cosas para que las personas se puedan autoorganizar a la hora de formar una cooperativa, porque tú solo aislado evidentemente no eres una cooperativa, eres como mucho un autónomo. Y bueno, si hay algún tipo de proyecto que tengáis en la cabeza,
para que personas que quieran formar parte del tejido cooperativista puedan ponerse de acuerdo entre ellos, puedan conocerse y puedan lanzar ese proyecto adelante. Si os parece, recogemos 2 o 3 preguntas y las contestáis. Vale. El siguiente sería, Daniel, estáis mandando preguntas por el chat y preguntas por el Q&A. Intentad, como estamos solo utilizando el chat, mantenernos en esa vía para no perdernos. El siguiente sería Dani, y no sé si Teresa también tenía una, que es la siguiente que escribió. Así que Dani. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí. Bien, hola, buenas tardes. Gracias, Carlos Genoveva, por vuestras exposiciones. 2 cuestiones concretas y rápidas. Una, las cooperativas, las empresas de economía social y solidaria, para mucha gente aparecen como una rueda de auxilio en época de crisis, ¿no? Y son modelos empresariales con muchísimo recorrido, con muchísimo futuro y con muchísima capacidad de crecimiento. ¿Qué propuestas hay que hacer en el marco de una comunidad con poco desarrollo de este modelo de empresa para conseguir instalar la idea de que son empresas eficientes y son empresas a las que hay que apoyar y financiar desde el Estado y desde los recursos públicos? Y la segunda cuestión tiene que ver en parte con esto, que es si estamos en condiciones, si el sector está en condiciones, tanto FECOMA como REAS, por señalar a los 2 más potentes, de presentar algún tipo de proyecto que pudiera proponerse para que reciba fondos europeos y que nos pudiéramos encontrar con la posibilidad de canalizarlos de alguna manera también nosotros en Más Madrid como una organización política con presencia institucional. Muchísimas gracias. Otra más y cortamos y hacemos una contestación. Vale. Teresa, si era una pregunta, te he abierto el micro. Muchas gracias por las exposiciones. Una pregunta muy concreta y casera. ¿Cómo obviar el peligro de la autoexplotación en las cooperativas o entidades de economía social pequeñas o que están iniciándose? Pues yo creo que con estas 4 preguntas damos la voz ya a los ponentes. Carlos, Genoveva. Bien, en primer lugar, al compañero Alfonso, muy claro. En Reina Mercedes número 3 está el Social Hub, que es un espacio que se creó en la anterior legislatura, siendo viceconsejero de Hacienda y Empleo Miguel Ángel García, en un modelo de colaboración público-privada, que es un espacio de innovación, de investigación y de puesta en marcha de proyectos cooperativos, de sociedades laborales, incluso autónomos, que está funcionando ciertamente con unos resultados muy positivos. Solamente pasarse por allí, rápidamente la persona, el grupo de gente que esté interesada va a encontrar respuesta a todas sus aspiraciones. También la propia Federación de Cooperativas y Economía Social, situada en San Moisés número 4. Estamos tratando de obtener recursos tanto desde el punto de vista desde el ámbito de la administración municipal como desde la administración autonómica, a través de un convenio que queda pendiente de la utilización de fondos irrepartibles, que son aquellos fondos de reserva que por ley tienen que ir destinados al movimiento cooperativo para tratar de apoyar este tipo de iniciativas. Y del Ayuntamiento de Madrid se está ayudando a empresas que tienen dificultades para tratar de hacer un análisis de cuál es la situación en este momento y qué alternativas tienen para hacer la empresa viable. Desde el punto de vista político, se nos quedó empantanada un protocolo con los sindicatos para que empresas que estén en crisis, antes de entrar en una situación de concurso de acreedores, puedan reconvertirse en empresas de economía social, laborales, cooperativas, etcétera, etcétera, etcétera. Respondiendo a Daniel, hay un mapa ilustrativo curioso y es el mapa que maneja la Confederación de Cooperativas Agroalimentarias,
que tiene que ver con la presencia de cooperativas agroalimentarias en el país y también cómo se reparten los núcleos, cómo está la demografía en esos puntos. Pues bien, allá donde hay una cooperativa, hay una esperanza de vida, no solamente desde el punto de vista físico, sino también de vida para los municipios. Desde el punto de vista de cifras, hay que decir que, por ejemplo, las cooperativas agroalimentarias representan el 60% de la producción agroalimentaria en este país. Algunas de ellas punteras. DECOOP es la primera productora mundial de aceite de oliva. Coren ocurre lo mismo desde el punto de vista de producción cárnica. La cooperativa Pastores, situada en Aragón. Desde el punto de vista, señalaba también Daniel, ¿qué se puede hacer? Hay una cosa importante, yo he hablado de pacto social. Cuando hablamos de pacto, no hablamos necesariamente de ningún documento escrito. Estamos hablando del desarrollo de una cultura, pero también de una forma de actuar. Desde el punto de vista político, no encuentro otra forma de actuar que no sea a través de los presupuestos, ayudando rotundamente a este movimiento. En la anterior legislatura, y como consecuencia de la crisis de 2008, se decía, y con razón, que las cooperativas a nivel estatal habían destruido un 6% menos de puestos de trabajo. Y en el ámbito de la Comunidad de Madrid se incrementaba otro 6%. Era como consecuencia del crecimiento de determinadas cooperativas, por ejemplo, Gredos San Diego. ¿De acuerdo? Una cooperativa que empezó en la zona de Vallecas con 18 socios y ahora mismo da puestos de trabajo a más de 1.700. Tenemos el caso de la única cooperativa que gestiona una residencia de mayores situada en Leganés. Ha pasado dificultades financieras, pero a un nivel extraordinario. Y ahora estamos tratando de que resista esta situación, porque evidentemente están llegando los de siempre, fondos de inversión situados con un capital de dudoso origen, poniendo dinero encima de la mesa para que la única experiencia cooperativa a los miembros, las personas que integran esta organización les tiemblen las piernas ahora que precisamente llegan nuevos aires de Europa de cara a la economía de los cuidados, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo insistiría en el tema del desarrollo de una cultura que ha de llegar necesariamente a los jóvenes. Yo hablaría de la formación dual. Europa está hablando de formación de aprendices. Carlos, Carlos, disculpa, te voy a pedir... Pido disculpas, ¿eh? Sí, es que tienes un histórico muy largo y muy rico. Merece la pena que nos comprometamos más adelante. Correcto. A hacer una sobre cultura cooperativa y demás. ¿Te acuerdas? No, yo solamente quería decir una cosa. Sí. Si realmente hay un compromiso y hay un pacto social, seguramente podremos paliar de alguna manera ese cerca de 45% de paro juvenil. Claro. Y en esa doble transición a la que vamos a asistir, sí, ecológica y tecnológica. Genoveva, te iba, pues evidentemente puedes contestar a las 4 preguntas, pero se quedan dos preguntas que no ha abordado Carlos, seguro que podía estar y dar una respuesta muy precisa y concreta, que es el tema de proyectos para los fondos europeos, si hay proyectos perfilados por parte del movimiento cooperativo de economía social y solidaria. Y la otra es una pregunta muy importante, pero de difícil, creo que solución inmediata, y es el tema de cómo evitar la autoexplotación en las cooperativas o en las microcooperativas. Pues mira, respecto de proyectos, y una vez más siguiendo lo que comentaba Carlos, yo estoy
justo la semana pasada tuve una reunión con las entidades que tienen que ver con la eficiencia energética, energía, etcétera, porque de los fondos europeos el primero que se ha puesto las pilas es el Ministerio de Transición Energética, y estoy con las entidades de la Social Hub, que hay algunas de ellas que están asociadas a REAS, para ver si podemos plantear proyectos de eficiencia energética, de comunidades energéticas, bueno, 3 ejes concretos que tienen ellas planteadas y ver cómo lo podemos articular también a nivel estatal, ¿no? Buscar socios a nivel estatal, ya sea en CEPES, ya sea a lo mejor en otras comunidades autónomas, para empezar a articular los fondos de Next Generation. O sea, si efectivamente los aplican tal y como dicen, llevan las señas de la economía social y solidaria y llevan las señas del cooperativismo, llevan las señas de la rehabilitación de lo rural, llevan las señas de la eficiencia energética, sostenibilidad medioambiental. Son más la economía social y solidaria que Endesa, ¿no? En términos simplemente de la exposición de motivos. Entonces, es cierto que efectivamente no somos Endesa y somos más pequeñas, y a la hora de articular proyectos tan grandes, pues hay algunas que van a tener más problemas a la hora de realizar gestiones tan grandes, pero por eso nos interesa el poder articular las pequeñas con las grandes, ¿no? De tal manera que las pequeñas no se queden tan fuera de juego. Otro de los proyectos que, por ejemplo, nosotros hemos presentado, que ya os he comentado que yo estoy muy ahí, es una alternativa a Amazon de la economía social y solidaria. Esta la presentamos a Unpoises, que es la línea de proyectos que gestiona CEPES de economía social, y lo que planteábamos era marketplace con sistema de distribución y sistema de venta, ¿no? Y poder tener con Goteo, que es la plataforma de crowdfunding que está muy vinculada también a nuestros valores, el poder medir también el tipo de emisiones que supone tu compra si te la traes de algún lado, ¿no? Pues el que dé más información que simplemente el llamo a Amazon y lo tengo en mi puerta dentro de media hora, ¿no? Que es totalmente aberrante en todos los términos, laborales, medioambientales, etcétera. Entonces, sí, o sea, desde luego presentamos bastante proyecto. Tangente, que es un grupo cooperativo que está dentro de REAS Madrid, gestiona también muchísimos proyectos también, o sea, a todos los niveles, ¿no? También europeos, etcétera. Entonces, sí, por ahora lo que más estamos moviendo son los energéticos, pero porque el Ministerio de Transición Energética es el primero que ha empezado a sacar las muestras de interés. Y luego, ¿cómo obviar la autoexplotación? Tiene razón, no te lo voy a negar, pero tampoco, o sea, que también todo proyecto que empieza, sea una sociedad anónima, una sociedad limitada, o sea, la autoexplotación, desde mi punto de vista, creo que no, y desde luego la explotación de arriba abajo, es una característica que se comparte con la economía convencional y la economía de capital. Efectivamente, todos los proyectos que empiezan requieren un esfuerzo tenaz, muy grande. En las microempresas, además, cuando has comentado, Teresa, precisamente las cooperativas pequeñas o microcooperativas, está este rollo del multitasking, donde todo el mundo se dedica a todo, tienes que llevar la comunicación, la gestión de clientes, ¿no? el estocaje, todo, pero bueno, creo que también está compartido con la economía convencional. Sí que es cierto, yo creo que el cooperativismo y la economía social y solidaria tiene una carga extra, que es la de la autogestión, ¿no? Que es la de las asambleas, que es la de juntarnos a hablar, que es la de... Y es cierto, y ahí vuelvo y respondo a la primera pregunta, que es cómo se puede dar a conocer este tipo de iniciativas. Creo que la educación es muy importante en este ámbito. Tenemos al Banco Santander dando clases de economía, ¿no? Como las extras que se ofrecen a los institutos y a colegios, planteando una única manera de entender la economía. Y muy poco en la enseñanza se estudia muy poco o se aprende muy poco a cómo tomar decisiones en colectivo, cómo autogestionarse. Cada vez hay más colegios que van metiendo este tipo de iniciativas, ¿no? De que los peques y las peques pues toman decisiones colectivamente, empiezan
a gestionar los tiempos de manera colectiva también, ¿no? O sea, que hay poco a poco un aprendizaje sobre cómo funciona la autogestión, aunque sea a muy pequeñita escala, pero sí que estoy de acuerdo contigo en que esto se lleva muchísimo tiempo, porque falta una cultura del acuerdo en términos generales y porque hay que dedicarle más tiempo a esto. Que en una empresa convencional te dan las órdenes y tiras millas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si he respondido a las preguntas, pero... Yo creo que sí. Yo saco como conclusión, yo personalmente, cada oyente las suyas. Hay recursos, se pueden canalizar desde la Unión Europea y, como dice Carlos, los jóvenes pueden ser los más, digamos, que puedan utilizar para proyectos cooperativos. Y al hilo de esto, seguramente nosotros, después de las elecciones, os planteemos la posibilidad de hacer talleres por nuestras asambleas de distrito y asambleas municipales. Ya talleres muy orientados a poner en marcha proyectos cooperativos. Hay bastante más preguntas. Sí. Álvaro. Sí, hay unas cuantas más. No sé, yo interpreto que Marta también tenía una pregunta porque puso pregunta. Supongo que se refería a que tenía una pregunta. Y después vienen Paco Fernández, que escribió una en el Q&A, y Paco y Jesús Pérez, que escribió una por el chat. Y os pongo ahora mismo por el chat el formulario de evaluación del evento para que lo tengáis ahí y lo vayáis rellenando ahora o después. ¿Qué os ha parecido? ¿Por dónde os enterasteis? Que son todo cosas útiles de cara a la difusión de próximos eventos. Y ya dejo hablar a Marta. Ya tenéis puesto el formulario. Nada, pues lo primero, muchas gracias a Carlos y a Genoveva por compartir con nosotros esta tarde de lunes. Bueno, las propuestas, un poco poniendo el acento en las propuestas, ¿no? Más concretas sobre qué cosas podemos recoger como Más Madrid para incorporarlas a nuestro programa, porque ahora mismo, bueno, pues estamos en ese momento. Yo creo que habéis dado algunas pinceladas, sobre todo, bueno, pues hablando de temas de compra pública ética, de temas de visibilización. Yo creo que hay más también, ¿no? Todo este último punto en relación a la educación, es una cuestión fundamental. También temas de fiscalidad, que no ha salido, pero que es una cosa importante porque parece que no sería muy equilibrado y justo que los productos y servicios que se elaboran y que además tienen un sobrecoste, porque evidentemente no se puede competir con productos y servicios que se han elaborado en condiciones de justicia, de equilibrio y de sostenibilidad con productos y servicios que no lo han hecho así y que evidentemente eso tendría que tener un trato fiscal distinto. También tendría que considerarse eso junto con otras tantas cosas que, bueno, yo creo que el punto no es tanto hacer una lista de la compra, porque al final nos saldrían ahí 25.000 puntos, pero sí el que buscáramos algunos ejes que se pudieran trabajar de manera articulada. Quiero decir que en este sentido sería tanto o más importante el tener un espacio de interlocución pues con el movimiento cooperativo y el movimiento de la economía social y solidaria, porque estamos hablando ahora mismo con vosotros, pero quizá también con otros, ¿no? Con el movimiento de la economía circular, economía feminista, que también está incorporado en REAS, para ver cómo construir juntos. Quizá lo más interesante sea eso que solo y exclusivamente tener un conjunto de actividades, bueno, pues sin priorizar por alguna manera, han dicho de alguna forma, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro, también sí que me gustaría que hicierais alguna referencia a cuál es vuestro posicionamiento desde viendo el comercio injusto. Quiero decir, porque está claro que una cosa que hay que trabajar es la promoción de la economía social solidaria y del movimiento cooperativo, pero por otro lado, eso, para dejar que ese espacio exista, también tenemos que pensar que existe un movimiento económico convencional, ¿no? Que es el que nos oprime y nos aplasta y es el que nos domina, sobre el que también tenemos que decir algo como movimientos de economía, de transformación, ¿no? Por otra, entonces, bueno, ahí también decir cuáles serían los grandes temas que creéis que deberíamos abordar, ¿no? En el sentido de obligatoriedad a las empresas a cumplir criterios sociales y medioambientales en todas sus cadenas de suministro, por un tratado vinculante. ¿Qué posicionamiento político creéis que como Más Madrid pues podríamos apuntar para que esos derechos humanos, sociales y medioambientales pues fueran exigibles para todas las empresas multinacionales
Y a empresas también de nuestro propio territorio, por supuesto. Ya está. Gracias. Álvaro. La siguiente pregunta sería la de Paco Fernández. Hola, ¿me escucháis? Ay, mira, no tengo puesto... no sé si puedo poner el No vídeo o no. puedes, no puedes Ah, poner vale. cámara. ¿Eh? No se puede. Vale, poner vale, no, cámara. no, pues no hay problema. Solamente quería preguntaros, no sé si hay algún proyecto ya funcionando al respecto o si no, pero me refiero al tema de los inmigrantes, ¿no? Las personas que llegan a Europa o a nuestro país. No sé si hay algo a nivel estatal o a nivel europeo, alguna iniciativa. ¿Y cómo veréis vosotros que la economía social podría aportar a resolver este problema? Porque la mayor parte de las personas, al final, lo que estamos viendo es que son devueltas a sus países de origen y son personas que vienen buscando, pues, oportunidades que probablemente podrían tener en Europa si estuviéramos mejor organizados. Y bueno, pues en esta línea de la economía social y la economía de los cuidados, ¿qué se podría aportar en este campo? Y si hay algún proyecto ya a nivel español o a nivel europeo que esté intentando meter mano por este problema. Muchas gracias. A ti, Paco. Y ahora le tocaría a Jesús Pérez. Jesús. Sí, ¿me oís ahora? Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ahora sí, vale. Bueno, quería preguntaros sobre el tema de reserva de contratos por parte de la administración pública, un poco que nos pudierais decir cuál es vuestra opinión y también, bueno, vuestra valoración de si se está aplicando de alguna manera y cómo en Madrid, y si nos podéis poner algún ejemplo donde sí se esté aplicando de forma adecuada y un poco los resultados que se están obteniendo. Álvaro, ¿tenemos alguna pregunta más o damos? Hay otras dos preguntas, pero ya, bueno, tres preguntas, ¿las contestamos o seguimos? Si quedan dos preguntas más, yo creo que daríamos ya las 5, ¿no? Quedarían, acaba de poner una Javier Barrero por otro hay 3 ahora mismo. ¿Y cuántas quedan? Otras 3 más ahora mismo. Entonces, venga, adelante, contestar, ¿no? Para que no perdamos el hilo. Carlos. El micrófono, Carlos. Ahora, sí. Quería manifestar, antes se me había quedado y pido disculpas, se había preguntado qué proyectos se iban a presentar al plan de resiliencia y recuperación. Entonces, CEPES ha hecho suyo un proyecto que de FECOMA hemos trabajado y que es interesante contar con el apoyo de Más Madrid, porque vamos a empezar con la Sierra Norte de Madrid y es tratar de recuperar las escuelas rurales que estén cerradas y hacerlo con cooperativas de jóvenes vinculadas emocional, social, económica y culturalmente a los municipios. Estamos hablando de municipios pequeños, ¿de acuerdo? Entendiendo que si se recupera la escuela, se está recuperando la vida en el pueblo. Han salido a colación muchos temas, por ejemplo, el tema de los inmigrantes. Yo siempre lo veo como en términos de ventaja comparativa. Siempre los avances más importantes de la humanidad han tenido lugar siempre actuando bajo un estado de necesidad. La toma de conciencia de ese estado de necesidad colectivo hace que los proyectos sean más fuertes. Estamos asistiendo ahora mismo a un drama tremendo, pero además el drama se va a incrementar en los próximos meses. El paro, las previsiones es del incremento del paro a corto y medio plazo. Y luego, pues a lo mejor a largo plazo, a través de la transformación de la energía y tal, como apuntaba Genoveva, yo creo que vamos a ser capaces de generar nuevos puestos de trabajo, pero van a tardar, ¿de acuerdo? Creo que la reserva de contratos
se está aplicando de manera cicatera. Se podía haber hecho un esfuerzo. Ya la transcripción de la directiva europea ya costó bastante que tomara carta de naturaleza en nuestro reglamento jurídico, y se podía hacer más cosas desde el punto de vista de la administración para hacer realidad la colaboración público-privada y la ayuda a los colectivos más desfavorecidos. Estoy pensando en las empresas de inserción, estoy pensando en cooperativas de trabajo asociado formadas por jóvenes que necesitarían ese empuje en un principio, y lamentablemente el sistema económico, el capitalismo, etcétera, lo que hace es favorecer a los más fuertes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que luchar mucho para cambiar un poco esta dinámica. Genoveva, parece que Sí. Carlos te da paso. Respecto de personas migrantes, o sea, creo que la transición económica hacia la sostenibilidad, ¿no? Esta transformación que está intentando... Quita la Me imagen. lo quito, perdón. Sí. O sea, creo que la transición energética en la que está ahora metida el país es un ámbito muy interesante para montar y formar a personas migrantes, en términos generales. Hay una iniciativa, por ejemplo, de instaladores de AdSolar, que es una empresa que se llama AdSolar, que es una empresa de inserción y que ha funcionado bastante bien, ¿no? Porque son como destrezas bastante técnicas que en un curso de instalador es como relativamente sencillo llevar a cabo. Y bueno, o sea, como que todo apunta a que se va a abrir un gran nicho de mercado ahí. Otra, por ejemplo, CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, tiene una empresa de inserción que se llama Causas CEAR y que funciona muy bien. Entonces, yo creo que, o sea, que la economía social y solidaria es, o sea, y el cooperativismo es como un gran caldo de cultivo donde se pueden empezar a montar empresas de integración de personas migrantes. O sea, a mí siempre me ha parecido un espacio, desde luego, muy, muy interesante de acción. Marta, respecto de tu pregunta, pues claro, el tema de, o sea, me parece muy bien el montar una propuesta articulada con más actores del espacio. A mí, por ejemplo, siempre o sea, tengo como una dicotomía a la hora, por ejemplo, de que grandes superficies tengan productos de comercio justo al interior, ¿no? Porque es cierto que muchas de ellas pues aprietan a productores, tiran de los invernaderos de Málaga para proveer sus tal, y luego tienen el café de comercio justo, ¿no? Entonces, ahí hay un debate de hasta dónde llegamos, sirve para visibilizar o nos quedamos y tratamos de salir, ¿no? De un poco de hasta dónde llega la pureza. A mí, o sea, es un debate que yo no tengo resuelto, pero bueno, creo que es importante empezar a dar importancia a la trazabilidad real de los productos, ¿no? Y a la coherencia la coherencia de principios, y que desde las administraciones públicas se empiece a premiar, entre muchas comillas, un poco la coherencia, ¿no? A la hora de llevar a cabo la actividad económica. O sea, me parece fundamental. Y bueno, las reservas de mercado ya lo ha respondido Carlos, y bueno, pues ya estaría. Genial, pues si queréis seguimos con las preguntas, o bueno, Edu, creo que he conseguido ver cómo puede funcionar lo del vídeo de Mónica, si queréis lo intentamos. Bueno, sí, vamos a intentarlo. Y luego damos paso a las tres o cuatro últimas preguntas. Claro. COVID, que aún asola el planeta, se ha llevado por delante miles de empleos y miles de empresas, haciendo especial mella entre los colectivos más vulnerables y profundizando más aún si cabe en las ya de por sí agudísimas desigualdades sociales.
Pero llueve sobre mojado. Son 25 años del Gobierno del Partido Popular en nuestra región que no han hecho más que agudizar la brecha de la desigualdad social, acrecentar la pobreza y profundizar en la emergencia ecológica. Gobiernos del Partido Popular puestos al servicio de los intereses económicos de unos pocos, pero que han sido incapaces de resolver las necesidades de las mayorías, que han aumentado la riqueza de unos cuantos a costa de la salud y el bienestar de los y las madrileñas y el deterioro de nuestro entorno. Necesitamos, por tanto, reconsiderar la economía. Necesitamos enfrentar estrategias de transición hacia modelos económicos más equitativos, más solidarios y, obviamente, más sostenibles. Estrategias que incorporen los valores y las propuestas del feminismo y la ecología y coloquen a la economía al servicio del bien común, del bienestar de todas las personas y territorios, de la equidad y de la cohesión social, así como de la sostenibilidad futura, ¿no?, de nuestro planeta. En definitiva, necesitamos modelos que coloquen la vida en el centro de la actividad económica y que, lejos de ser un eslogan fácil, garanticen la sostenibilidad de la vida. Por ello, en la jornada de hoy hemos invitado a dos movimientos que desde Más Madrid nos parece que son fundamentales para reconstruir otro modelo económico para nuestra Comunidad de Madrid basado en la justicia social y en el cuidado de nuestro entorno: el movimiento cooperativo y el movimiento de la economía social y solidaria. Esperamos que sea un encuentro fructífero que nos sirva para conocernos mejor y recoger sus iniciativas para incorporarlas a nuestro programa. Un saludo. Bueno, pues gracias, Álvaro. Y no ha podido estar con nosotros porque está, lógicamente, muy solicitada por muchas televisiones, muchos medios de comunicación y muchos sectores. Pero con ella podéis haceros una idea de que estamos, como dicen por ahí, a muerte con la economía social y cooperativa. Damos paso a las siguientes preguntas. Sí. A ver, creo que tenía a Pedro Mox primero, a Ángel segundo y a Javier Barrero tercero. ¿Pedro? Vale, perfecto. Pues mi pregunta es un poco en dirección a lo que ha dicho ahora a Mónica, que es en plan, ¿cómo hay muchos pequeños comercios y restauración y el sector que fue muy afectado por la pandemia y por eso todo? Y entonces, ¿cómo hablar con esos sectores y cómo traer para el proyecto de Más Madrid y explicarles que hay otro modelo de economía posible, que hay como emprender una otra economía más solidaria, más equitativa, pero que esto tampoco es el comunismo que amenaza a la derecha, que es eso de comunismo libertad y ese terror que intentan pintar con cualquier proyecto más progresista. No sé si me explico. Sí, creo que sí. Por lo menos las siguientes. Vale, la siguiente era de Ángel. Hola, ¿se me escucha? Sí. Bueno, mi pregunta inicialmente era para Carlos, pero bueno, Genoveva parcialmente ha respondido. La cuestión muy directa que quiero plantear es qué acciones educativas formales, digo formales porque en el ámbito informal se están haciendo cosas, pero digo incluirlas en el ámbito de la educación formal, introducir para fomentar la idea cooperativa de negocio y de responsabilidad social, ¿no? Porque existe una asignatura, la FP, por ejemplo, FOL, ¿no?, la formación y orientación laboral, pero el modelo de negocio se orienta a la rentabilidad económica exclusivamente y al modelo especulativo. Y el emprendimiento como modo de riqueza, pero no como modo de vida o modo de creatividad de modos de vida. Al fin y al cabo, esto es una cuestión de filosofía de la educación y de filosofía de la economía, pero, y con esto acabo, es muy interesante todo lo que se está haciendo desde el punto de vista de la educación informal y no formal, pero creo que desde la educación formal podemos hacer muchas cosas y pregunto a estas dos entidades qué acciones se pueden hacer o apoyar desde ellas. Gracias. Y la tercera pregunta sería de Javier Barrero, creo que la escribió en el Q&A. Sí, buenas tardes a todos. Sí, es que no sé por qué, pero a mí el chat no la ha emitido. Muchas gracias, Carlos y Genoveva, por las intervenciones. Y, a ver, mi pregunta es la siguiente, un poquito más yendo a lo concreto, a lo práctico, es al día siguiente de las elecciones, cuando tengamos que plantear
propuestas, vamos a necesitar agentes. Es verdad que decía Genoveva que es una dicotomía el saber si tengo que comprar comercio justo o ecológico o bio en el Carrefour, pero lo cierto es que tiene que haber en algún sitio donde se pueda comprar y accesible a todos. ¿Qué instrumentos tenemos para aplicar a día de hoy dentro de la economía social y dentro de la economía solidaria? ¿Qué instrumentos empresariales ya consolidados tenemos en materia de cuidados? ¿Qué residencias? ¿Qué red de servicios de cuidados podemos ya tirar de ellos al día siguiente de las elecciones? En materia de movilidad eficiente, sabemos que las eléctricas rápidamente van a hacer un PERTE con el gobierno. Entonces, nosotros en Madrid, ¿qué instrumentos podemos tener? Es un poco, la idea es tener algo más concreto que qué recursos accesibles tendríamos a día de hoy en la Comunidad de Madrid que estén gestionados o bien por REAS o bien vinculados a FECOMA. Y ahora, si queréis, acumulamos ahí, yo creo, una pregunta más, y no sé si Acrola tenía otra, pero Fernando tenía una. Si queréis, la acumulamos o la dejamos para el siguiente turno y ya terminamos. Lo que tú digas, Edu. ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas preguntas más quedan? Una seguro, y he preguntado por el chat. Ah, vale. Manuel, también quedan dos. Dos. Bueno, pues dadas las características de estas tres primeras preguntas, que yo creo que son o sea, de contestación, digamos, no digo escueta, pero vamos, que son muy importantes, pero y muy precisas, y seguro que por parte de los panelistas van a decir que sí, que adelante, que nos pongamos en marcha. Hacemos las dos siguientes también, ¿no? Vale, pues el siguiente sería Fernando Romero y después vendría Manuel / Acrola. Sí, ¿me escucháis? Sí. Mira, yo más que una pregunta es una reflexión y un poco compartir. Aquí en Coslada llevamos, Más Madrid lleva la Concejalía de Empleo y Desarrollo Económico, y una de las líneas de trabajo que estamos fomentando es precisamente esta, las cooperativas, el empleo social, ¿no? Hemos firmado hace poco con Cooperama para que nos ayude a desarrollar toda una estrategia en este sentido. Y creo que es necesario que las administraciones nos impliquemos muy mucho. Eduardo, te pediré más adelante el contacto de Genoveva porque ha iniciado algunas líneas de trabajo en las que estamos nosotros trabajando y me gustaría también, bueno, pues contar con su ayuda o tener la interlocución directa con ella para ver si podemos avanzar y ir más rápido. Sí, una de las líneas de trabajo que quizás no ha salido y sí estamos tratando de potenciar aquí sabes que las administraciones públicas cada vez más externalizamos servicios y esa externalización en la mayoría de los casos van a empresas de servicios con unas condiciones laborales muy pésimas. Y estamos en la medida de lo posible tratando de fomentar el cooperativismo para que sean las propias cooperativas las que vayan a las administraciones públicas a ofrecer esos servicios directamente, ¿no? Como economía social. Y yo he hecho falta especialmente instrumentos jurídicos claros para que se favorezca este tipo de iniciativa. Más allá de las cláusulas sociales que a veces se incluyen en los contratos públicos, creo que jurídicamente deberíamos debería haber un armazón mucho más claro para ayudar a las cooperativas. Es todo. Gracias. Pues muchas gracias, Fernando, y ahora le tocaría a Manuel. Sí, buenas tardes. Un saludo para todas y todos. Vamos a ver, yo creo que una experiencia importante y que hay que promocionar y tratar de que Más Madrid motive el desarrollo son los grupos de consumo colectivo. Es decir, en este momento que tenemos tantas presiones económicas por todas las grandes empresas de todos los sectores, bueno, lo importante sería promocionar los grupos de consumo. Esto, bueno, pues aparte de crear sociabilidad y crear ambientes próximos, tendría la ventaja de conseguir mejores precios para consumos, bien sean técnicos o bien consumos habituales. Nosotros aquí en Rosa Luxemburgo, en Aravaca, nos hemos planteado hacer un grupo de consumo ad hoc
que lo que hemos conseguido es montar, vamos a montar de entrada del orden de 60 paneles fotovoltaicos en los tejados de la Rosa Luxemburgo de Aravaca. Y esto lo hemos hecho un grupo de personas totalmente independientes y hemos conseguido con una de las empresas líderes en el sector en Madrid para montarlas con las mejores condiciones de precios y de calidades. Esto supone, evidentemente, no vamos a decir un hito, pero montar de entrada, pedir ya la compra de 60 instalaciones con un promedio del orden de 6.000 euros, 7.000 euros, 8.000, pues es un capítulo importante que hay que promocionar los consumos, pero los consumos colectivos, como una forma de hacer frente a los abusos económicos que pueden ser telefónicos, energía eléctrica o que pueden ser bancos, o etcétera, etcétera. Antes he hablado de los consumos biológicos. Nada más que eso, un saludo. Bueno, pues tenéis la palabra. Son interesantísimas todas las preguntas, estas y todas las que hemos tenido. Adelante. Carlos o Genoveva. Adelante. Pues voy a empezar al revés. Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de plantear Manuel. Creo además que sé de lo que hablas, con el tema de los paneles solares. O sea, me parece muy... O sea, creo que efectivamente tendría que empezar a dinamizarse desde la política pública el consumo colectivo, que no se hace. Y es, desde mi punto de vista, una de las grandes batallas ganadas del capitalismo, que ha articulado el consumo de una manera individual y que lo que consigue son grandes movimientos de capital por la agregación, pero no por lo colectivo, ¿no? Los grupos de consumo, o sea, hablamos de grupos de consumo. Yo, por ejemplo, participé en la coordinación del primer proyecto de Madrid Agrocomposta, con el que no sé si lo conocéis, pero era muy interesante, que era desde la ciudadanía. Montamos una asociación, Economías Bioregionales, que lo que hacíamos era recoger el residuo biológico de distintos hogares y colegios y institutos y distintos sitios y se lo llevábamos a las huertas de cercanía para que lo compostaran y generaran producto agroecológico. Esto lo articulamos con el Ayuntamiento de Madrid, por supuesto, ha desaparecido el proyecto, pero o sea, este tipo de iniciativas desde lo colectivo y desde lo ciudadano, que al final lo que hacen es movilizar, pues ya sea consumos, ya sea recogidas, servicios, etcétera, me parece interesantísimo y me parece que es lo que hay que intentar promover. Sobre todo porque es difícil conseguir economías de escala si no es con ayuda pública. Entonces, esto engancha también un poco con lo que comentaba Fernando Romero de Coslada. Ya me han pasado tu contacto de Cooperama, entiendo que hablas del marketplace que estáis intentando montar. Me han comentado algo, si quieres, por favor, facilitadle mi contacto y así les echo un cable con el tema de la digitalización, pero, o sea, desde luego me parece muy importante también. ¿Qué más tenía aquí apuntado? El tema de movilidad. No me acuerdo cuál era la pregunta respecto de la movilidad. Iniciativas concretas que se pueden contactar desde ya. Bueno, en realidad lo hemos comentado un poco antes, ya sea a nivel estatal, ya sea a nivel de la Comunidad de Madrid, pues por ejemplo, tenemos empresas fuertes en banca, como Fiare Banca Ética, Eco Revolución Solar, que es en el tema de la energía, inversión responsable, o sea, tenemos empresas fuertes en distintos sectores que creo que son interesantes y que están en nuestra página web. Ahí está el catálogo en madrid.mercadosocial.net, pero bueno, si no, también os podéis poner en contacto con nosotras y nosotras articulamos el contacto. También con las de energía que están en el Social Hub, que comentaba Carlos de la Higuera antes, ¿no? O sea, como que hay distintos sectores que se podrían articular fácilmente. Y luego, respecto de las acciones educativas formales, yo quería traer a colación, no sé si recordáis, el proyecto de Esperanza Aguirre,
que hizo como una pequeña ciudad, comercio para niños y niñas, donde intercambiaban, ¿no? Compraban y estaba el niño tendero y la niña que hacía la compra y manejaban dinero y tal. O sea, yo creo que la derecha siempre lo ha tenido muy claro a la hora de educar e inocular un determinado tipo de economía desde edades muy, muy tempranas. Y creo que eso es una contracultura que hay que empezar a crear, que hay pequeñas aldeas galas resistentes que ya lo hacen, pero que es un grandísimo campo de acción también. O sea, en países... O sea, yo hay una parte que estudié en Inglaterra y en todas las universidades había grupos de estudiantes de economía crítica que planteaban un poco la contraposición a la economía ortodoxa que les enseñaban y aquí hay, pero muy desarticulados, ¿no? Desde las universidades también es interesante empezar a montar, aunque sean grupos, ¿no? Desde el estudiantado y promoverlo de alguna manera, porque es cierto que probablemente el modelo económico tiene mucha contestación en muchos niveles, pero desde lo educativo nos enseña y creo que es uno de los ejes muy importantes desde los que empezar. Bien, entiendo que en primer lugar quisiera decir a Fernando Romero que desde la concejalía que ocupa puede hacer una labor extraordinaria de cara a la gente joven. Me alegro mucho del acuerdo que se ha firmado con Cooperama, porque hay cooperativas de trabajo asociado que en temas, por ejemplo, jardinería, etcétera, pueden hacer una labor como cualquier otra empresa que se precie y de luego va a redundar en una mejora de las condiciones de trabajo y en una implementación de puestos de trabajo en calidad y en cantidad. ¿De acuerdo? Hay una cooperativa de jardinería, por ejemplo, situada en Leganés, que perfectamente está acostumbrada a trabajar con municipios importantes y que puede hacer una labor extraordinaria. Por lo tanto, animarte que sigas un poco en esta idea, ¿no? Porque hay terrenos, hay campos que pueden ser campos donde pueda actuar el cooperativismo y la economía social. Ángel, quisiera decirte que cuando al Ministerio de Educación le llamaron Ministerio de Educación y Formación Profesional, yo albergué muchas esperanzas de que por primera vez se iba a tomar la formación profesional en serio, ¿de acuerdo? Cuando en el programa de gobierno aparecía un punto que era la elaboración de un plan estratégico para el desarrollo de la formación dual, mi entusiasmo se incrementó. Y así tuve ocasión en una reunión que tuvimos en la Moncloa, así se lo dije al presidente del gobierno. Pero todo este entusiasmo se va desvaneciendo porque va pasando el tiempo y no se está haciendo nada. Yo soy un defensor a ultranza de la idea de formación dual. Tenemos que acercar a nuestros jóvenes a la realidad productiva. Si lo podemos hacer bajo el mensaje, bajo la idea de la economía social, mejor todavía. Los puestos de trabajo que van a triunfar pasado mañana ni siquiera están ahora mismo prefigurados en nuestra mente. Por lo tanto, es necesario que los jóvenes estén lo suficientemente entrenados y motivados para que puedan hacer aportaciones de innovación, de creatividad en la gestión de su propia tarea. Tal y como está establecido el panorama, lo tenemos muy difícil. Yo tengo que recordar las palabras de Ariminda Arrieta, creador de la experiencia de Mondragón, que decía: si trabajas, tienes la obligación de estudiar. Si estudias, tienen la obligación de trabajar. Con este sencillo pensamiento estaba animando a los jóvenes a emprender su propio destino, ¿no? Buscar su propio destino. Tengo que decir que desde FECOMA, que también ha habido alguna pregunta, y a través del programa POISES, estamos trabajando con instituciones educativas de Madrid del ámbito de la economía social que tienen ciclos de formación profesional y creo que va a salir adelante. Tendremos buenas noticias pasado mañana. Se van a implementar
105 planes de empresa entre estudiantes de formación profesional, planes de empresas de economía social. Entonces, sea como sea, tenemos que trabajar en este campo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la tarea que tenemos por delante es enorme, ¿de acuerdo? Es enorme. En este proyecto van a participar 4 colegios de economía social, la mayor parte cooperativos, y entonces estamos muy ilusionados con que aquí sea un germen para el desarrollo de esta cultura de la que estamos hablando. Evidentemente que hay otra forma de emprender. Y evidentemente que la inteligencia está en emprender de manera colectiva. Y tengo que decir a la reflexión de Pedro Mox que ahora mismo lo que se está trasladando desde el punto de vista de trabajo de Más Madrid es, sin ningún tipo de histrionismo, están donde tienen que estar, escuchando a la sociedad civil, tratando de generar un programa que genere crecimiento económico, que sea justo y equitativo, procurando que nadie se quede atrás. Me parece que estáis en la mejor de las sendas desde el punto de vista político. Es la percepción de alguien que está en otra institución, que no tiene nada que ver con vosotros, pero que comparte todo y cada uno de los planteamientos que estáis haciendo. Desde el punto de vista del proyecto EIDER, donde se fundamenta la escuela rural, hay proyectos también de desarrollo de la economía de los cuidados, de atención domiciliaria, de desarrollo de cooperativas para jóvenes, cooperativas de vivienda, de desarrollo de polígonos industriales, y luego estamos trabajando tanto el ámbito pequeño con determinados municipios del norte y sudeste de la Comunidad de Madrid. Yo creo que esto es interesante para vosotros, Eduardo, y también lo estamos haciendo a nivel nacional al haberlo tomado con carta de naturaleza la propia asociación CEPES, para que esté integrado dentro del PERTE que se va a presentar a la administración pública. En este sentido, hemos mantenido reuniones con diputados por ejemplo, de la provincia de Teruel, además que reúnen su condición no solamente el hecho de ser diputado en el Congreso de los Diputados, sino también de ser pastor y de ser cooperativista. Y mañana iremos, Dios mediante, a la provincia de Soria, a un municipio de Avellano de Tera. Es decir, porque existe la posibilidad de la recuperación de la escuela rural. Por nosotros no va a quedar. Y vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de campos posibles. Y hay que hablar con muchos interlocutores para que esto se haga realidad. Solamente, bueno, yo creo que ya estamos terminando, Carlos y Genoveva. Fijaros que tenemos un evento que no hemos querido tener, que es unas elecciones el 4 de mayo, y vamos a ser optimistas, vamos a pensar que vamos a ser capaces de poner encima de la Comunidad de Madrid un gobierno de progreso y de emergencia. Y imaginaros que estáis pensando enviarnos 3, 4 ideas, medidas, proyectos para poder incorporar a un gobierno de investidura, de progreso después del 5 de mayo. Y yo he tomado nota de que efectivamente tiene que estar en ese pacto que firmemos con los partidos progresistas para desalojar a la derecha el tema de la economía social. Pero teniendo en cuenta que tenemos 1 año y medio de legislatura por delante, sería bueno que pudieseis concretar proyectos como los que han salido aquí. Escuelas rurales, Sierra Norte, organizar grupos de consumo madrileño, organizar acciones para incorporar a la inmigración. Y bueno, y con esto os estoy diciendo que aprovechemos todos la oportunidad. Nos coincidimos, creo que plenamente, con vuestro ideario. Y solamente hacer un comentario respecto de lo que nos proponía Pedro Mos. Sin duda tenemos que intentar atraer al pequeño comercio y a los hosteleros de la ciudad de Madrid hacia posiciones transformadoras, sociales y solidarias.
De hecho, la mejor forma, creo que lo ha dicho implícitamente Carlos, la mejor forma que conocemos es prestar atención, escucharles, escuchar sus problemas y que entiendan que nosotros en Más Madrid escuchamos a la sociedad civil, a los grupos que aunque no estén cerca de nosotros, pues podemos entenderlos y podemos además conseguir fondos y normativa y políticas que a partir del 5 de mayo vamos a cruzar los dedos. Bueno, no vamos a cruzar los dedos, vamos a trabajar todos para que a partir del 5 de mayo sea posible esto que estoy diciendo. Y por mi parte, no sé si Álvaro quieres decir algo más o alguien más quiere hacer alguna... Bueno, sí que es cierto que no hemos podido resolver, hay muchas cosas por resolver, al menos por lo menos de debate en el tema fiscalidad que ha planteado Marta, que no hemos sido, y en el tema de cómo hacer también más solidarios y sociales a la economía mercantil capitalista a través de una renovación de la responsabilidad social corporativa. Pero tal como se ha estructurado el sistema político español, esto solamente es posible hacerlo en corto plazo desde los gobiernos. Pero vamos, en cualquier caso nosotros, aunque estemos en la oposición, vamos a seguir trabajando para que estas ideas y estos planteamientos se extiendan lo más posible por todo nuestro tejido social y económico de la Comunidad de Madrid. Y nada, por mi parte, daros las gracias y la paciencia por los pequeños desajustes que hemos tenido técnicos, pero que poco a poco vamos mejorando. Y bueno, yo solo quería añadir que ya que Eduardo mencionaba lo de las elecciones, si algunos queréis unir al sectorial y colaborar a organizar eventos de estos, pues si queréis quedaros ahora y os doy la palabra o charlamos un poco, me dais vuestros contactos y os añadimos al grupo. Y muchas gracias a todos por venir y perdonad por los problemas técnicos. Bueno, pues Carlos y Genoveva. Muchísimas gracias. Vosotros. Gracias a todos, a Genoveva, a ti Eduardo, a todos, Marta. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Seguro que hablamos antes de las elecciones, aunque sea personalmente. Que vaya todo bien. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Chao. Hasta el próximo lunes al Zoom. Chao. Chao. No sé si alguno de los que quedáis es porque queréis uniros o porque habéis apagado el ordenador. No, yo sí me quedo. Además, me escribiste. Sí, te escribí el otro día. Sí, me escuchas. Yo tengo interés en participar, no sé cómo todavía, pero pues genial. De momento sois 3, creo, los que tenéis, o 4 el micrófono abierto. Si queréis, mandadme vuestro contacto de primeras por un privado aquí. Contacto a ser posible de teléfono para poder escribiros un WhatsApp o un Telegram si tenéis y poder añadiros al grupo de Telegram. Y bueno, podemos charlar un poco por aquí o si no, si os viene mejor, charlamos en algún otro momento por teléfono. Hola. Bueno, yo se supone que debería estar colaborando porque soy del sectorial. Lo que pasa es que hasta el momento he sido muy mal socio. Te paso mi teléfono. Eduardo lo tiene y me imagino que vosotros lo tenéis también, pero vamos, ¿Estás en el grupo de Telegram, Javier? Sí. Pues entonces supongo que te puedo escribir o directamente. Sí. Álvaro. Hola, Teo, tú te quieres sumar también, ¿no? Totalmente. No te iba a decir que esta parte ya podías cortar la grabación. ¡Hostias!